Vamos a hablar un poco de lo que no se ve en la facu. Igual lo tuyo tampoco se ve en la facu. Cuando hablamos de etología, estudio del comportamiento, y hablamos del comportamiento en la gestación, en el parto y lactancia. ¿Ustedes consideran que hablar de etología en la gestación se puede inducir cambios en el comportamiento durante la gestación? Parece una locura. Sí. Parece una locura, pero... Sí. Porque normalmente uno, no, depende cómo lo criás de chiquito. Ajá, sí. Pero hay un montón de cosas que suceden acá que ya pueden hacer terriblemente condicionado y todavía no asomó el hocico del mundo ese cachorro. ¿Bien? ¿De qué manera se puede afectar? ¿Qué piensa? Bueno, usted El estudió ambiente, ¿qué del ambiente? las gatas que Sí. son ferales o viste que no tienen contacto con y los gatitos obviamente van a ser mucho más reacios al contacto con humanos. En cambio, una gata que es criada en familia y se le siente los ruidos y se le toca la panza, los gatitos van a ser mucho más amistosos Perfecto. Sí. que... Perfecto. ¿Qué otra opción? Ese, bien. Yo supongo que eso es igual con los perros también. Así que Sí. no tenemos perras, tantas perras ferales, por así decirlo. No, pero Menos que en ese lado. hay estudios que hablan de eso, ya lo vimos. Pero sí, Hay que tocar la panza, hay que poner música, hay que hablarle. bien. Eso es una. Porque son estímulos. Sí, es un estímulo. Sonoros, táctiles. ¿Qué otra? Factor está preguntando. Sí, Todas las experiencias que vive la madre durante el embarazo van a perfecto. afectar como la El mujer. entorno. Perfecto. Pasa El que entorno. lo que piensa la madre en el humano sí afecta, pero ¿piensan en los animales? Pero por ejemplo, una perra que es miedosa, Sí, Claro. los cachorros tienen más posibilidades de ser miedosos. totalmente. Factores que- genéticos. Totalmente, sí. No, Hay- pero no tanto por genética, sino una cuestión aprendida también. Sí. Si, Y las dos si la madre, cosas. cuando en los primeros 60 días de vida es una perra miedosa o agresiva, que si no, el cachorro Tiende a. tiene sí, más posibilidades Sí. de salir como la madre. totalmente. ¿Qué otra? La Eduardo nutrición. dijo eso. Nutricional. Perfecto. ¿Qué de la nutrición? Y lo que come. Bien, ¿qué? Si la madre come de todo, el Sí, cachorrito se come la va a comer todo. basura. Sí, pero específicamente, ¿cuáles ¿Cómo son van a manejar cómo- los nutrientes que van a afectar el comportamiento? El comportamiento. ¿Cuál? ¿La carne? Pero- ¿O David Telefe? Me refiero al nutriente en sí, no al tipo de alimento. Hay proteínas, lípidos, minerales, vitaminas. ¿Cuál es el...? Proteína. Lípidos, proteínas, Bien, las proteínas y lípidos. los lípidos. Dentro de las proteínas y los lípidos, los más importantes son los lípidos. Y no cualquier lípido. Porque aminoácidos hay aminoácidos esenciales, los que el organismo no puede fabricar. ¿Bien? Que son muy importantes, entre otros el triptófano, pero ya se sabe básicamente que el triptófano es el precursor del Ese es el serotonina. taurino. Pero el más importante en esta etapa son los lípidos. Y los lípidos que el organismo no puede sintetizar. O sea, los omega. Los omega. Y hay un gran punto. Están los omega 3 y los omega 6. ¿tá? En las dietas actuales, el omega 6 desborda los alimentos. Todos los que son los... Tener una relación correcta entre el Exacto. Entonces, principalmente los omegas, ya vamos a hablar un poquito más del 3 y el 6, tienen una disposición tridimensional que ocupan mucho más espacio en relación a los ácidos grasos comunes. Y lo vamos a ver, mira. La administración de los omega 3 durante la gestación favorece el desarrollo óptimo de la neurogénesis y la sinaptogénesis fetal. Recuerden que la parte activa de los omega 3 es el DHA y el DPA. ¿Bien? El DHA es el más eficiente porque el organismo guarda esos omegas porque son esenciales, no los puede fabricar. O sea, sí o sí necesita de la dieta, si no está al horno. Entonces los guarda. ¿Dónde los guarda? En la bicapa de fosfolípido de las membranas. ¿Bien? ¿Qué célula? De todas, pero específicamente en las neuronas es tremendamente importante porque los fosfolípidos, las colas, que son hidrofóbicas, almacenan los ácidos grasos, esencial. Y los ácidos grasos como el DHA, que es el omega 3, tienen dobles enlaces, son ácidos grasos que tienen dobles enlaces, y esas dobles enlaces que tiene el DHA tienen como 6 a 8 dobles enlaces, hace que ese ácido graso no sea recto, porque tracciona esos dobles enlaces y hace que la estructura sea tridimensional, o sea, que ocupe espacio, queda como un rulito, en relación a un fosfolípido común, que son ácidos grasos saturados, que son como rectos. Entonces, ¿qué pasa? Si las colas de fosfolípidos tienen una estructura tridimensional ancha, porque están así todos contorsionados, ocupan espacio y no están tan empaquetados y comprimidos como los ácidos grasos comunes, ¿bien? Los saturados.
Entonces, ¿qué le da? Le da la característica de fluidez de membrana. En el modelo de mosaico fluido, que es esto, Sí. al tener las colas de los fosfolípidos con una forma tridimensional que ocupe mucho espacio, no hace que esté tan pesada y tan densa la membrana citoplasmática. Entonces, las proteínas de transmembrana, que muchas veces son los receptores, tienen rápidamente libre circulación. Entonces, son mucho más eficientes a futuro en la capacidad de respuesta, en la gestión de emociones, en la velocidad resolutiva de problemas. Entonces, ¿Esto es lo mismo para las personas? ¿sí? Sí. El DHA se incorpora en los fosfolípidos de las membranas neuronales, aumentando su fluidez. Sí, como que le da más flexibilidad, más Hace más todo. permeable a todo. Me faltó eso. Ah, y no solamente eso, la cadena de fosfolípidos tienen un cierto largo. Y ese largo, como la membrana de la célula es una doble capa de fosfolípidos, la capa de membrana celular tiene un cierto ancho. Pero si esas colas están ocupando espacio, son más cortitas, es como un rulo. Un rulo, si yo lo estiro, es larguísimo. Entonces la capa es mucho más finita. Al ser más finita, es más fácil la exocitosis. ¿Bien? La liberación de neurotransmisores. Entonces, más fina, y es como pasar una cuchara sobre agua o sobre dulce de leche. ¿Bien? Entonces, recuerden que en el modelo mosaico fluido, ante un estímulo, por ejemplo, se libera un neurotransmisor, los receptores tienden a ubicarse donde se lo solicita. Se mueven en milésimas de segundo los neurotransmisores por la bicapa. Si esa membrana es pesada, es densa, por falta de omega 3 y omega 6, los receptores que tienen que moverse hacia el sitio de acción demoran más. Entonces, el estímulo, al mismo estímulo, el organismo tiene una menor capacidad de respuesta. Y eso afecta en el comportamiento. Y no solamente eso, sino que durante la neurogénesis, que es la etapa fetal, y durante la sinaptogénesis, donde se forman las sinapsis entre las neuronas, sin DHA o de forma deficiente, la formación de las dendritas, la formación de los axones se ve limitada. ¿Qué es lo que da la inteligencia? La inteligencia no lo da solamente el número de neuronas. ¿Qué da la inteligencia? La capacidad que tienes neuronas. Capacidad de adaptación. De transmitir, de recibir. Lo que da inteligencia, o lo que aumenta la inteligencia, es la cantidad de conexiones interneuronales. No por tener más neuronas se considera que va a ser más inteligente, sino por la que mayor conexiones entre neuronas tiene. Y para que se formen dendritas, número de dendritas y axones, se necesita que la capa fosfolípido sea bien laxa. Si es una membrana neuronal citoplasmática una dura, la formación se forman igual, pero mucho más deficiente. ¿Qué pasa? Decir, bueno, una vez que nace le doy DHA y EPA, le doy omega 3, le doy omega 3 o omega 6 una vez que nace. Bueno, va a mejorar, pero la sinaptogénesis que hay durante la etapa fetal ya se formó. Ya, game over. ¿Bien? Entonces, impacto etológico. El cachorro va a tener respuestas más rápidas, mayor capacidad de procesamiento de señales sociales, porque tiene la capacidad, es más rápido mentalmente. ¿Bien? Si ustedes quieren, lo pueden buscar en los estudios de Calder del 2015. Consecuencia de la deficiencia de DHA. Fíjense el DHA, la disposición tridimensional que tiene. Es como un rulito. Los ácidos grasos saturados, donde no hay dobles enlaces en la cadena de carbonos, es como un pelo lacio. Entonces, todos los fosfolípidos están tan apretados unos con otros que el movimiento lateral de las proteínas transmembrana le cuesta un montón. ¿Bien? Entonces va a haber una respuesta más lenta, baja la fluidez, entra ya en un estado de gel. ¿Bien? Es como más denso. Cuando la bicapa de fosfolípido está compuesta principalmente por ácidos grasos saturados, donde no hay dobles enlaces. ¿Bien? Dice, los receptores tardan más tiempo en agruparse al interactuar con sus proteínas G. Las proteínas G son las intrínsecas, las que desencadenan las señalizaciones químicas que se producen dentro de la célula. ¿Bien? Entonces, la maquinaria de la neurona se vuelve más lenta y torpe. Deficiencia de DHA. Durante la neurogénesis y la sinaptogénesis, y a ese feto les doy un bajo aporte de DHA, EPA y el ARA. ARA es el ácido araquidónico, es el omega 6. El ácido linoleico, ¿bien? Presente en forma desproporcionada mal en todo lo que son aceites vegetales. Un dato de color, si quiero agregar acá.
Los gatos tienen tremenda incapacidad de transformar el ácido linoleico en ácido araquidónico. ¿Bien? Por eso no se le debe dar aceites vegetales ni cereales a los gatos. Son carnívoros estrictos. Le tenemos que dar directamente el ácido araquidónico porque el hígado no lo puede sintetizar. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos deficiencia de los omega 3 y omega 6, que son los DHA, DPA y ARA, que son el metabolito activo de los omega, va a haber una baja interconexiones neuronales en relación a los que sí recibieron, que es irreversible. O sea, quedó corto. Dicho así en criollo, como para que lo entienda doña Rosa. No le llega la vuelta. No le llegue el agua al tanque, tal cual. Y hay mayores probabilidad de problemas de conducta. Probabilidad. Le llega, pero le llega más lento. Le llega más lento. Y ahora vamos a la práctica, porque eso está muy bien en la teoría, ¿no? Bien. Según la AFCO, ¿alguien escuchado alguna vez? Es una asociación americana, privada, que establece normas para la elaboración de los alimentos balanceados. ¿Bien? Pero esos alimentos balanceados que hacen, de las normas que están aceptadas internacionalmente. Entonces, toda América Latina, en este caso Argentina con el SENASA, se basa en la AFCO para evaluar y ponerse en posición de policía a las empresas que fabrican alimentos balanceados. O sea que el SENASA responde a la AFCO. ¿Bien? Y dice que, la AFCO dice que se recomienda un mínimo de DHA del 0,05% en el alimento balanceado. Siempre y cuando estemos hablando en alimentos de cachorro y en reproducción. ¿Bien? Pero no establece un mínimo obligatorio de omegas en alimentos para perros adultos. ¿Bien? Un alimento puede ser completo y balanceado para adultos y tener 0% de DHA. Entonces, nosotros como médicos veterinarios clínicos, cuando nos llega la perrita gestando, ¿indican esto? No, ¿Se indica para cachorros? pero en la vez que me tienen así con los omega. Sí, ¿se indica para cachorros? ¿O está gestando? Bien. Se indica para cachorro con esto. Claro, pero cuando la perra está gestando, Claro, los balanceados no Tiene que cubren los suplementar. requerimientos, por lo tanto sí o sí hay que suplementarlos. claro, Sí o sí hay que suplementarlo. Sí o sí. Porque no llega. Ah, escucha, y otra cosa. No tiene obligación la empresa de decir, ¿Cuánto tiene? no, ni siquiera decir si tiene. claro. No tiene obligación de decir si tiene o no. Entonces, si lo que no está obligado a decir, ¿qué significa? Que lo más probable es que no lo tenga. Una Yo lo forma... vendería. Totalmente. Claro. Si yo soy el dueño de la empresa y quiero decir, por una cuestión marketinera, que tiene DHA, ahí sí te viene el SENASA. Ah, voy a decir que tiene DHA, bueno, vamos a controlar si tiene DHA. Ahí sí te controla. Pero en Don Pepito, que produce el balancín, no le va a preguntar nada porque él no dice que en su composición que tiene DHA ni EPA. ¿Bien? Una forma subjetiva de saber si tiene o no tiene esto, un alimento balanceado, es ver si en sus primeros ingredientes tiene Pescado. aceite. ¿Bien? Claro. Ahí supone Que alguito. que algo tiene. Pero hay algunos alimentos balanceados, algunos, muy poquitos, me solo los de una mano es lo que dicen. Cuando vos te fijas en la composición centesimal, algunos te dicen DHA y EPA. No te paga esa marca. Creo que era EPA. No. Creo que era EPA. Ahí dice, mira. Ácido eicosaco... Bueno. Ah, la Eicosapen. Sí, nada, imposible. Es DHA y EPA. Es el metabolito activo del omega 3. Listo, más fácil. Chao. Entonces, por ahí, si vamos a tener una hembrita preñada, bueno, brindémosle un balanceado que al menos esté indicado. Si está indicado es porque tiene la obligación de meterlo. Y tiene lo que tiene. Y tiene lo que tiene, en teoría. ¿Y qué Lo único que acá dice, te estás sumando los dos, el DHA y el EPA, En un 0,46. en ¿Sabes cuánto 0,46. tiene cada uno? No sabes cuánto tiene cada uno. Ahí vos te fijaste, ven, mira. Nivel moderado alto, 0,14 DHA y 0,12 EPA, 21 y 18. Si vos sumás 21 y 18, bueno, más o menos. Pero bueno, con que lo diga, ya Un montón. es un En el montón. mercado hay, Ya es hay un una gran cantidad de marcas que lo tienen o son muy poquitas. Que diga que tiene HPA Sí. prácticamente no existe. O sea, esta y Y nada más. puede haber alguna otra porque yo no conozco todas las marcas, no me las sé de Y memoria. esta se consigue acá. Sí. Y de acá de Argentina. ¿no? Sí, es más, hay quien vende Nutri. Pero mascota. ¿Nutri qué? El que vende Nutri es la. ¿Qué? ¿Qué mascota? La Caro Sos. vende. Por eso, es un alimento que se puede conseguir, Sí. digamos. Bueno, hay un montón de, más allá de los omega, un montón de nutrientes que favorecen en ciertas cosas en cuanto al comportamiento, pero si yo me pongo a describir todo eso, no nos vamos hasta las 6 de la mañana. Bueno, Che, y que se pero más suplemente allá el del- ácido fólico. Más allá de los omega, también hay que ver el resto de la lista de ese balanceado, ¿no?
Sí, totalmente, ¿Vale totalmente. la pena o si le das otro y Y mira, si te dice que tiene DHA y DPA, no es un alimento malo, ni de medio pelo. Es más, si vos te fijas en no dice, Proplan no te lo dice, y son en teoría alimentos de punta. y los que vienen para... ¿No hay una línea de gestación de Royal? Debe venir, no sé, no sé. Ah. No sé, che. Sí, una línea No, criadora, viene una de línea de criadores. Parece, Bueno, de habría, lactación. habría que evaluar si... si eso lo tiene, Sí, claro. eso. Bueno, Eso pero también hay es que hacer también. la comparación y decir, bueno, tengo un alimento bueno, pero suplemento lo que le falta y también te sirve. Claro, le puedes dar. Sí, sí. Y lo que pasa es que cuando el alimento no te lo dice, es un alimento de medio pelo para abajo. Entonces, lo más probable es que, como decía hoy, debe tener deficiencia en aminoácidos esenciales, sí, debe andar rengo por todos lados. Quizás para un perro de mantenimiento que ya creció y ya se formó, Va. pero para Sí, una estamos hablando de gestación. en gestación. ¿no? en gestación. ¿Bien? Bueno, el cortisol endógeno en la gestación induce un cambio en el comportamiento futuro de ese cachorro. Probablemente. 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 Cambia las emociones de la madre. Sí, sí. ¿Por qué? Porque si esta perra que está gestando, intenté representar una hembra en gestación que está en la calle, callejera, que pasa frío, pasa hambre, compite, le puse los otros ahí, que compiten por el espacio, Por eso lo dijiste en el día. sí, Me da compite, pena, igual eso dijo así. compite por el espacio, come cualquier verdura, no tiene lugar para dormir, vive en un estado de alerta constante, lo cual se mantiene el cortisol elevado. ¿Qué va a suceder si se mantiene el cortisol elevado durante la gestación? Se va a Está desencadenar ninguna antes. alerta. ¿Qué? Se va a desencadenar antes del parto. ¿O No, eso genera más en los bovinos. De hecho, se le pone Dexa antes Sí. para madurar Maduras. y no adelanta el parto. No, Y Tiene no alcohol, podés darle ¿no? mucho. sí, pero sola no va a producir tremenda cantidad no va a producir un aborto por exceso de cortisol. O sea, no sé, o capaz que en algún momento, pero no es lo común. Bien. Lo que sí va a suceder es que el cortisol, cuando aumenta las concentraciones normales en sangre de la madre, tiene la capacidad de pasar la barrera transplacentaria durante la neurogénesis y la sinaptogénesis, que son los primeros tercios, produce cambios epigenéticos, que ya vamos a hablar que es lo epigenético, en el desarrollo del hipocampo y del sistema límbico del cerebro del feto. Cambios estructurales, epigenéticos estructurales, que marcan de por vida el cachorro en cuanto al manejo de las emociones de alto estrés. O sea, le cuesta, son perros más reactivos, tienden a tener más miedo, y ante estímulos que lo debería gestionar normalmente no lo puede hacer. O sea, ya queda dañado de fábrica, ¿bien? Pero estamos hablando de estrés, de distrés, de estrés crónico. El estrés, el eustrés, es bueno y necesario. ¿Por qué? Porque si esta hembra está comiendo ahí, está ahí buscando ahí que puede comer, y se le acercan 5 perros así corriéndola de frente, gruñendo, ladrando, al ver eso, la perra libera a nivel simpático. Adrenalina. Claro, No era adrenalina y de adrenalina. exacto. Ahí no se libera, imagínate si libera el ACTH. Hasta que viaje por sangre a la glándula adrenal para que produzca el cortisol, se la comieron 5 veces a la perra. ¿Bien? Entonces ahí a nivel simpático va hacia la médula adrenal, ¿no? La corteza libera el ACTH, adenocórticotrofina. Pero a nivel simpático, por la acetilcolina, libera, a nivel de la médula, libera las catecolaminas, que producen vasodilatación periférica, vasoconstricción. Entonces, al haber vasodilatación periférica, lleva más oxígeno, más sangre, y ante cualquier huida o confrontación, tiene más probabilidad de éxito. ¿Bien? Pero eso es un estrés bueno, es adaptativo. El problema es cuando el estrés es crónico. Ahí se libera el ACTH, el cortisol se mantiene elevado, y ese cortisol es el que pasa la barrera y te hace desastre a niveles. Debe hacer otras cosas más, pero a nivel etológico produce cambios estructurales epigenéticos. ¿Qué significa epigenético? Que dependiendo del ambiente donde se desarrolla ese organismo, se expresan unos genes y se inhiben otros. Entonces voy a decir, che, tiene genética muy buena, sí, pero con la epigenética, un estrés crónico va a manifestar un fenotipo que no es el que genéticamente uno espera que tenga. ¿Ya? Los cambios epigenéticos. El cortisol a nivel del cerebro, del feto, produce cambios epigenéticos irreversibles. El estrés crónico de la madre, ruido, hacinamiento, maltrato, ansiedad, etc., eleva los niveles de cortisol endógeno, o sea, el que produce el propio cuerpo, el cual atraviesa la barrera hematoencefálica. Esto es un dato importante que me olvidé de nombrarles para los oncólogos. Inmunosupresión neonatal. El mal desarrollo del timo atrofia a causa del cortisol
Resultado, el cachorro más vulnerable a infecciones virales, como parvo o moquillo, a pesar de recibir calostro. ¿Qué significa? Que el timo, al estar mal desarrollado o atrofiado, tiene menor capacidad de respuesta, sobre todo para la formación de linfocitos T. Los linfocitos T vienen del linfocito de timo, por eso se llama linfocitos T. Entonces, si el timo viene fallo de fábrica, las probabilidades de que controle las células tumorales que permanentemente se van formando y el organismo las elimina, bueno, no va a ser tan eficiente. Entonces tiene más predisposición a formar tumores de jovencito. Ya ni siquiera nació y ya Ahí está. ya se me ocurren un montón de pacientes. El de recién también. Hice ¿Por qué no me respondió la vacuna? Entonces fue la madre, no un paciente agresivo desde chiquito. Lo tienen desde cachorro. Eso puede decir que le pasó a tu perro. Por eso- Bueno, a la madre le habrá pasado algo. Porque es pura respuesta del miedo, bonita. ¿Te das cuenta? Ahora, que- Sí. Y bueno, mira, predisposición a ser excesivamente miedosos, reactivos o a no poder gestionar frustración ante estímulos mínimos. Cambios epigenéticos en receptores del cortisol. Bueno, esto es lo que le quería decir. El vino. En el sistema límbico se modifican los receptores a los neurotransmisores. Y si lo quieren leer, ahí hay un estudio del 2018. Bueno, ahora vamos para el otro lado. Lo que decía Marianita. ¿Bien? Dulce de leche. Estimulación táctil prenatal. ¿Bien? ¿Qué sucede? Bueno, acá la IA no me ayudó mucho porque yo le decía que le tenía que esterilizar la panza, no el pecho. Pero no hubo forma, se lo expliqué. Narcotraficante, mirá la Ah, yo iba a decir una Sí. viejita. ¿Por qué un masculino? Para mí una viejita. Un viejo narco. Una viejita. Pero, no sabe ahora. pero no tiene las uñas pintadas, mira. ¿Y qué tiene? Oh, mírame las manos a mí. Yo no me saco de la mano. Las de los narcotraficantes son más lindas. Bueno, ¿qué sucede? Si durante el último tercio de gestación, que es el momento donde se manifiestan, donde se expresan, donde se producen los receptores, los mecanorreceptores, los receptores táctiles en la piel, que es el último tercio, si yo lo estimulo a la pared abdominal, de la pared abdominal pasa a los órganos, de los órganos pasa el útero, del útero pasa al líquido amniótico de la bolsa, y del líquido amniótico esas pequeñas presiones van hacia el fetito. Estimulo el sistema somatosensorial del feto. Entonces, esa no es que va a expresar más receptores por estimularlo, sino que el cerebro va a ser más eficiente en el procesamiento de emociones asociado al contacto físico. ¿Bien? Entonces, si yo necesito un perro de terapia, donde Toda esa preparación. necesito, yo desde que antes que nazca ya tengo cosas para hacer. ¿Bien? Entonces, de nuevo lo mismo. Ese estímulo es una programación epigenética del eje hipotálamo pituitario delgado. ¿Bien? Yo estimulo, mediante el ambiente, estimulo que se me expresan los genes que yo quiero que aparezcan. ¿Bien? Y hay estudios de esto, que están acá del 2008. Pusieron un grupo de una madre gestante, estimulada, hay toda una técnica, que no viene el caso, que lo pueden ver acá si quieren. Hay toda una técnica que se estimula a la madre todos los días durante cierto tiempo, con cierto estado emocional a la madre mientras se hace esos masajes. Y esos cachorros, al aislarlos, manifiestan estrés de vocalización 89.4 segundos después en relación a los que no recibieron ese masaje de abdomen. ¿Bien? Más tolerantes. Son mucho más tolerantes al aislamiento, o sea, al manejo de emociones negativas. Fíjense, tremenda diferencia, de 13 a 89. Los cachorros estimulados tardan más en entrar en pánico al ser separado de su cama. Bueno, esa es la técnica, ¿ves? Sesiones diarias, 5 o 10 minutos, del día 42 en adelante, la técnica, el bienestar, bla, 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 bla. Entonces, la estimulación externa con este periodo actúa sobre la corteza somatosensorial del feto, modulando la forma en que el cachorro procesará el contacto físico futuro.